Mediciones de propiedades de física de rocas. En este tema hablaremos de las técnicas de laboratorio y herramientas de pozo utilizadas para medir las principales propiedades de las rocas necesarias para el estudio de física de rocas. Para el estudio de la física de rocas es necesario medir principalmente dos propiedades características de las rocas, como son la densidad y las velocidades de onda P y S. Las principales formas de obtener dichas propiedades de las rocas son las mediciones de laboratorio provenientes de núcleos y herramientas de pozo. En este tema discutiremos los principios de las mediciones tanto en laboratorio como en el pozo. Y debido a que los registros de pozo para las mediciones de densidad y velocidad de onda en las formaciones no solamente se utilizan para el estudio de física de rocas, hablaremos también de los otros usos cuantitativos y cualitativos de dichas mediciones. Durante el desarrollo de este tema, en este video, hablaremos de las pruebas más comunes de laboratorio y de registros básicos de pozo para la medición primeramente de la densidad, y luego hablaremos de los procesos para medir velocidad de onda P y S, donde mencionaremos los principios básicos de la herramienta de sónico dipolar, para luego finalizar con unas conclusiones. La densidad de una muestra de roca es la relación de la masa dividida por su volumen. A pesar de ser una relación muy simple, la determinación de la densidad exacta de una muestra de corona, núcleo o corazón puede ser muy difícil. Esta dificultad proviene de muchas razones, entre ellas la forma irregular de la muestra, porosidad, contenido de humedad y permeabilidad de la roca. La densidad total, o bulk density, incluye dentro de la masa de la roca la matriz de los granos y el fluido contenido en los poros. Al calcular la densidad de una muestra, el término de masa es sencillo de obtener. Sin embargo, el volumen puede ser difícil de medir. Para un núcleo de roca que se ha cortado con una forma cilíndrica, quizás se podría utilizar la ecuación geométrica básica de un cilindro para determinar volumen de la muestra. Usando un caliper se puede determinar el diámetro y la longitud del núcleo, y calcular una densidad una vez que se determina la masa por un peso o una balanza. Esto, sin embargo, se basa en la suposición bastante amplia de que la superficie de la roca es perfectamente lisa y no contiene imperfecciones o vacíos a lo largo de la cara de la muestra. Para la mayoría de las muestras, esto no es una suposición correcta, ya que casi todas tendrán alguna irregularidad en la superficie, por lo que sería incorrecto asumir que el volumen de la muestra es la de un cilindro. Mientras algunas muestras pueden tener superficies lisas con huecos mínimos a lo largo de sus caras, otras muestras pueden tener superficies rugosas con poros profundos que afectarán la determinación del volumen, que a su vez afectará la precisión de la determinación de la densidad de dicha muestra. La caricatura, que, de una manera exagerada, asemeja a una muestra de roca, donde se indican los granos, la porosidad entre los granos y las rugosidades de la pared de la muestra que afectarán al cálculo del volumen total. Otro método para medir el volumen de una muestra es el basado en el principio de flotabilidad de Arquímedes. Aquí describimos de manera general los pasos. El núcleo primero se limpia, se seca y se pesa en el aire. Esto se llamará peso seco. La muestra se satura con un fluido humectante y se pesa y se anota como peso saturado. El núcleo puede estar recubierto con parafina para evitar la evaporación. La muestra luego se sumerge en el mismo fluido y se mide su peso sumergido. El volumen de la muestra será la diferencia entre los dos últimos pesos dividido por la densidad del fluido. Con este método también es posible estimar la porosidad total de la muestra, que se obtendrá gracias a la diferencia entre los dos primeros pesos, seco y saturado, divididos por la densidad del fluido. Un método más reciente para la medición de densidad en laboratorio consiste en el análisis de imágenes multiescala digital integrado de roca. Este proceso proporciona una medida cuantitativa de estratos de grano fino y redes de poros complejas que son difíciles de cuantificar con otros métodos. Dicho proceso extrae los efectos de la composición química y la densidad a través de la tomografía computarizada de energía dual. También identifica capas delgadas que podrían ser consideradas barreras de fractura y que no se resuelven con datos de registro de pozo. Hablemos ahora del registro de pozo para la medición de densidad de las capas en el subsuelo. La técnica de registro de densidad consiste en someter la formación a un bombardeo de rayos gamma y medir su atenuación entre la fuente y los detectores de la herramienta. Cuando los rayos gamma atraviesan cualquier material, su energía se absorbe progresivamente. Esto se debe a la colisión entre los rayos gamma y los electrones en la roca, lo que produce una degradación de la energía llamado efecto de dispersión de Compton. Se lo llama así en honor a su descubridor, el ganador del Premio Nobel de Física en 1927, Arthur Compton. Cuanto mayor es la densidad de la roca a través de la cual pasan los rayos gamma, más rápida es la degeneración o pérdida de energía. La atenuación es una función del número de electrones que contiene la formación, que está estrechamente relacionada con su densidad. En formaciones densas, la atenuación de dispersión de Compton es extrema y pocos rayos gamma alcanzan los detectores de la herramienta, mientras que para una formación de menor densidad,
el número de rayos gamma detectables será mucho mayor. Aunque la densidad obtenida por el número de electrones detectada por la herramienta y la densidad real de la roca son usualmente muy cercanas, las mediciones pueden verse afectadas al aumentar la cantidad de hidrógeno en la roca, como es el caso de la presencia de agua. Hemos tomado esta tabla sobre los usos de la herramienta de densidad de la publicación de Malcolm Ryder, donde describe los principales usos cuantitativos y cualitativos de la herramienta de densidad. Nótese que Ryder divide el uso de la herramienta por disciplina, el objetivo de lo que pretende obtener, y habla de qué es lo necesario para poder alcanzar dicho objetivo. Un punto importante y de nuestro interés en el estudio de física de rocas será el de la disciplina de la sísmica, la cual usa la densidad para el cálculo de las impedancias, no solamente acústicas, sino también de onda S. Ryder indica que es posible el uso directo del registro de pozo de densidad, pero, y como veremos más adelante, a medida que desarrollemos los otros temas de este módulo, entenderemos que es necesaria la correcta edición y el acondicionamiento de la data de pozo y la sísmica. Es necesario siempre un control de calidad de todos los pasos del proceso de integración para la caracterización de yacimientos. Las herramientas de densidad estándar tienen una fuente de rayos gamma que normalmente utiliza elementos radioactivos como radiocesio o radiocobalto. Tienen dos detectores, uno cercano y otro lejano, que permiten la compensación por efecto de hoyo. Las respuestas del detector cercano se deben esencialmente a las influencias del pozo que, cuando se eliminan de la respuesta del detector lejano, mejoran los efectos de la formación. A velocidades de medición alrededor de 400 metros por hora o 1300 pies por hora, es posible obtener mediciones de densidad para capas por debajo de 60 centímetros o 2 pies. A velocidades de medición más lentas se obtendrán una mayor tasa de muestreo y se necesitará un procesamiento especializado, pero será posible resolver capas por debajo de los 15 centímetros o 6 pulgadas de espesor. Tienen poca profundidad de investigación, entre 10 centímetros, por lo que es necesario que la herramienta esté en contacto contra la pared del hoyo para poder obtener mediciones. Sin embargo, es bastante sensible a los cambios verticales de densidad, por lo que es un buen indicador de límites de capa. Hablemos ahora de las mediciones de laboratorio de ondas acústicas. Con las mediciones de laboratorio, será posible determinar las velocidades de onda compresional P y de corte S, y también calcular módulo dinámico de Young y de coeficiente de Poisson para ser calibrados con los módulos estáticos elásticos en una prueba triaxial. Las pruebas normalmente se realizan en tapones con una relación 2:1 de largo a diámetro. Si se desea también medir porosidad, el núcleo debe ser limpiado y secado y debe asegurarse que el método de medición seleccionado cause un daño petrofísico mínimo al núcleo. Luego, este es saturado completamente con agua sintética de formación. Como puede haber un cambio en las velocidades acústicas medidas en las saturaciones entre 95 y 100% del volumen del poro, es esencial que el volumen del poro esté saturado al 100%. Para asegurar dicha saturación, la presión de la muestra es normalmente mantenida a 500 psi. Además, el cambio de estrés efectivo es alcanzado al ajustar los estreses totales axiales, o el vertical, y el radial, el horizontal, para proporcionar el estrés isostático efectivo equivalente de yacimiento. La herramienta típica de laboratorio es llamada ATT. La muestra es lijada para mejorar el acoplamiento de los soportes, y luego se coloca en el centro de la manga de una celda. Se utiliza una jeringa para aplicar una mínima presión de confinamiento para evitar que los platos se deslicen. La célula y el conjunto de pistones se colocan encima de un cilindro hidráulico dentro de un marco de reacción. Los platos se cargan luego al esfuerzo radial y axial requerido, y se realizan las mediciones de onda P y S. Cuando se usan pruebas triaxiales para calibrar módulos elásticos dinámicos derivados del pozo con módulos elásticos estáticos derivados del núcleo, el esfuerzo de confinamiento debe aproximarse al esfuerzo efectivo del yacimiento en condiciones de yacimiento virgen u original. Las tasas de carga son similares a las de las pruebas triaxiales. A continuación, se presentan algunos datos de las señales y los procesos típicos de laboratorio descritas por McPhee y otros. Esta es una tabla proveniente de la publicación de McPhee y otros, donde se describen las ventajas y desventajas de las mediciones de laboratorio de ondas acústicas. Recomendamos pausar el video para tener un tiempo prudente para revisar y analizar los comentarios hechos por McPhee y otros. Una utilidad de las mediciones de onda acústica de laboratorio es la posibilidad de graficar las mediciones en gráficos cruzadas o crossplot. La gráfica cruzada de la relación BPDS versus la porosidad medida bajo estrés pueden resaltar datos anómalos. Así también, la gráfica cruzada DTCO versus la porosidad medida bajo estrés y la regresión lineal de los datos
Permite el cálculo del tiempo de viaje de la matriz dTma y el tiempo de viaje del fluido dTfl, extrapolando a 0 y a 100% la porosidad respectivamente. Es importante tener en cuenta que existirán diferencias entre las estimaciones de la velocidad de matriz y la del fluido al utilizar las mediciones de laboratorio o los datos provenientes de las mediciones de registros. Estas diferencias probablemente se deban a las siguientes razones: incertidumbre en las mediciones de la porosidad bajo estrés en el laboratorio, inexactitudes o errores en las mediciones debido a la calibración de la fuente acústica en el laboratorio, diferencias entre las frecuencias de la señal acústica, ya que en el laboratorio se utilizan fuentes de más alta frecuencia que en las disponibles en los registros de pozo, efectos por microfracturas en las muestras de rocas que afectan las ondas compresionales y de corte. Hablemos ahora de las mediciones de registros sónicos de pozos de ondas compresionales. El registro de pozo para onda compresional mide el intervalo de tiempo de tránsito ΔT o dt de una onda compresional a través de la formación. Esto se considera como la medida de la capacidad de la roca de transmitir o dejar pasar ondas sonoras. Esta capacidad varía según la litología, geometría de poros y, como hablaremos con más detalle en el próximo tema, la porosidad. Comúnmente se utilizan unidades de microsegundos por pies o microsegundos por metros. Los invito a que revisen el capítulo 8 del libro de Malcolm Ryder, que habla en detalle de los usos para los análisis cuantitativos y cualitativos de los registros sónicos. En nuestro caso, del estudio de la física de rocas, tendremos en cuenta la medición de onda P para el cálculo de impedancia acústica y la generación de sintéticos para el amarre de pozos, entre otras cosas. La herramienta está compuesta principalmente de fuente o transmisores y receptores, usualmente ambos piezoeléctricos. Los transmisores, o en la gráfica delimitados con T, convierten una señal eléctrica en una vibración ultrasónica hacia la roca. Los receptores, R, convierten las ondas compresionales en señales electromagnéticas. La herramienta corre centrada en el hoyo, y todo pulso transmitido pasa primero por el lodo de perforación. Es refractado en la pared del hoyo, viaja a través de la formación, y al alcanzar una velocidad crítica más lenta, la señal es refractada nuevamente al lodo, para luego llegar a la herramienta y ser recibida por el receptor. El efecto del lodo es eliminado al usar dos receptores por cada fuente. También es posible eliminar efectos de la geometría de pared de hoyo al utilizar una de las señales con movimiento hacia arriba y otro hacia abajo. Esto quiere decir que si la herramienta es inclinada por deformaciones de las paredes del hoyo, las dos lecturas serán promediadas para proporcionar compensación. A la vez, esto quiere decir que cada lectura de registro sónico de esta herramienta es el resultado de una secuencia de 4 lecturas diferentes: 2 del transmisor inferior por sus receptores cercanos y lejanos, y 2 del transmisor superior gracias a sus receptores cercanos y lejanos. Una herramienta típica transmite un pulso entre 100 a 200 microsegundos, con un gap entre pulsos de 50 o 20 pulsos por segundo, permitiendo 5 secuencias de 4 lecturas individuales de grupos transmisor-receptor por segundo. Una velocidad típica de registro es de alrededor de 40 centímetros por segundo. Cada secuencia completa de 4 lecturas dará una lectura cada 8 centímetros o 3 pulgadas. Sin embargo, esto es diferente a la resolución de la herramienta que discutiremos en un momento. La herramienta de registro de onda compresional tiene poca profundidad de investigación, entre 2.5 centímetros a 25 centímetros, y es independiente de la separación de los receptores y depende de la longitud de onda emitida por el transmisor. Cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor la penetración. Entonces, para una frecuencia dada de dicha onda, la penetración será mayor en rocas con mayor velocidad. Debido a que la penetración es baja, alteraciones en la geometría de hoyo y la invasión del lodo de perforación en las formaciones permeables puede causar problemas de lectura. Por otro lado, la resolución vertical sí dependerá de la distancia entre receptores, que usualmente es cercana a 61 centímetros o 2 pies. Capas más delgadas de 60 centímetros de espesor serán detectadas por la herramienta, pero su verdadera velocidad no será medida. Existen, sin embargo, nuevas herramientas de adquisición de ondas compresionales con mayor resolución vertical. Algunos de los efectos no deseados que discutiremos a continuación se originan principalmente por daños en la geometría de hoyo y usualmente se eliminan o reducen con el uso de las herramientas de sónico compensado que poseen transmisores que emiten unas señales con dirección opuesta, una hacia arriba y otra hacia abajo. Uno de los efectos se le conoce como saltos de ciclo y sucede cuando la primera onda compresional llega muy atenuada o débil para activar el receptor, el cual es activado por la próxima señal y ocasiona que el tiempo interválico medido sea entonces muy largo y ocasiona anomalías en las mediciones.
Los picos de ruido suceden cuando el ruido activa un receptor antes de tiempo y ocasiona que el tiempo medido sea anormalmente muy rápido. Esto sucede comúnmente en formaciones duras como calizas. Hablemos ahora de las mediciones de registro sónico de pozo de onda de corte. Una de las dificultades en el registro de sónico de forma de onda completa es la identificación de la llegada de la onda de corte. Los transmisores y receptores típicos en el sónico estándar son multidireccionales. Estas emiten ondas de sonido por igual en todas las direcciones alrededor de la herramienta. Estos transmisores, monopolo o multidireccionales, no permiten la detección directa de las ondas de corte. En ciertas formaciones lentas, la velocidad de la onda de corte refractada en la formación es igual o menor que la velocidad del lodo de pozo, por lo que las ondas de corte de la formación y del lodo no pueden separarse. En cambio, en formaciones con velocidades suficientemente rápidas, sí es posible la detección de la onda de corte. Los transmisores dipolos son simétricos en el eje vertical y producen ondas de sonido con dirección de preferencia. El pulso transmitido da un desplazamiento positivo al lado del pozo o empuje en una dirección y un desplazamiento negativo igual en la dirección opuesta. Los transmisores dipolos son capaces de proporcionar una detección directa de la onda de corte en formaciones lentas y también rápidas. El diseño de herramientas de adquisición de sónico dipolar difiere entre las empresas que prestan el servicio. Sin embargo, una característica común entre las herramientas es la necesidad de una variedad del diseño con respecto a la distribución de los receptores a lo largo de las herramientas. Otro factor común en todas las herramientas es que, a cualquier profundidad, se realizan una serie de lecturas comunes de transmisor-receptor, dado por las diferentes distancias de los receptores. Las secuencias de lecturas se miden y se agrupan de varias maneras según la herramienta y el diseño de adquisición utilizados. Hablemos brevemente del efecto de dispersión, en especial para las mediciones de velocidad de corte. La dispersión se le conoce como el efecto de la variación de la velocidad con la frecuencia y hace que sea difícil determinar un verdadero valor de la velocidad de corte de la formación estudiada. El efecto de dispersión depende de la frecuencia de la onda utilizada, de tal manera que cuando mayor sea la frecuencia de la señal emitida por el transmisor, mayor será la dispersión de dicha señal y menor será la capacidad de ser recibida por los receptores. Es por esto que para la medición de las ondas de corte se utilizan pulsos de baja frecuencia, entre 1 kHz y 15 kHz, dependiendo de la herramienta y configuración. Un ejemplo de configuración de la herramienta de sónico dipolar es mostrado en esta figura, donde se muestra el tránsito de onda de un transmisor hasta ser recibido por 8 receptores, y las mediciones hechas por cada uno de ellos mostrado como 8 trazas con diferente desplazamiento. Este desplazamiento representa la diferencia en tiempo de llegada de las ondas luego de viajar por la formación. Se utilizan varios métodos para analizar las velocidades de onda para separarlas en sus diferentes componentes, compresionales u onda P, de corte u onda S, y onda de tubo o Stonley. Los datos de las trazas individuales se combinan de tal manera que mejoran la información de las ondas individuales y disminuyen el ruido. Típicamente, en cada profundidad, se produce un mapa en el dominio de la velocidad y de tiempo, a partir del cual se pueden seleccionar los valores de lentitud de cada onda individual y se produce el registro de lentitud contra la profundidad. Este último gráfico muestra las curvas de onda P y de onda S como el resultado del análisis del inverso de la velocidad o lentitud con respecto a la profundidad. La resolución vertical de la herramienta de sónico dipolar está relacionada con el tamaño del arreglo transmisor-receptor. Una capa más delgada que la distancia del arreglo transmisor-receptor será detectada a su profundidad real, pero no será completamente resuelta y las mediciones no reflejarán el valor real de su velocidad. A pesar de la poca profundidad de investigación y relativamente baja resolución, es posible nombrar algunas de las aplicaciones de la herramienta de sónico dipolar para el análisis y caracterización de yacimientos. Entre ellas, contamos que es posible utilizar las mediciones sónicas dipolares para el análisis de fracturas y permeabilidad. Esto se debe a la atenuación que sufrirán las ondas Stonley, también conocidas como ondas de tubo, en presencia de fracturas. Sin embargo, estas ondas son sensibles únicamente a fracturas que estén abiertas. Es entonces sumamente dependiente de las condiciones de la pared de hoyo, por lo que cualquier irregularidad o washout también afectará la transmisión de la onda Stonley y no corresponderá en este caso a fracturas. Para la litología y porosidad, es posible tener una idea del contenido litológico de secciones sísmicas a partir de la variación de los parámetros elásticos de la roca, pero es necesario su calibración. Esto lo veremos en temas futuros. También es posible utilizar las mediciones de sónico dipolar para el análisis del contenido de fluido en la roca. Esto es, porque las ondas compresionales sí serán afectadas por la presencia y el tipo de fluido contenido en los poros de la roca. Por su parte, las ondas de corte no se afectarán con diferencias de los fluidos en la roca. Esto también se discutirá más adelante en el desarrollo de los temas del módulo. En esta gráfica, Ryder nos muestra las características o atributos de las rocas que son medibles según la información de velocidad de onda que se ha medido, ya sea compresional, de corte y también de Stonley. Nos muestra
¿Qué tan útil y necesario son estos tipos de onda según el parámetro y propiedad de roca que se quiere analizar? Con dos transmisores dipolares posicionados ortogonalmente y múltiples pares de receptores alineados también en direcciones ortogonales, la herramienta dipolar puede medir los componentes de la lentitud de corte en cualquier dirección en un plano perpendicular al eje del pozo. Para mediciones acústicas, se reconoce que las rocas sedimentarias generalmente exhiben algún grado de anisotropía. La anisotropía puede surgir de efectos estructurales intrínsecos como fracturas alineadas y capas de zonas delgadas o presiones desiguales dentro de la formación. Estos efectos conducen a diferencias en las propiedades elásticas de la formación. Si estas anomalías existen a una escala detectable por las longitudes de onda sónica de la herramienta, luego es posible utilizar dichas mediciones para detectar y cuantificar el grado de anisotropía. Las ondas acústicas viajan más rápido cuando la dirección del movimiento de las partículas es alineado con la dirección más rígida del material. Esto se le conoce como polarización. La polarización describe el movimiento de las partículas de onda de corte en un plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Si la formación es anisotrópica en algún plano, esto significa que hay una dirección que es más rígida que la otra. Entonces, la polarización de onda cortante alineada en la dirección rígida viajará más rápido que en una alineada en la otra dirección. Como resultado, la onda de corte se divide en dos componentes, uno polarizado a lo largo de la dirección rígida o rápida de la formación y el otro polarizado a lo largo de la dirección conforme o lenta de la formación. Por ejemplo, en el caso de microfracturas o fracturas densas alineadas verticalmente, una onda de corte polarizada paralela a la dirección de las fracturas se propagará más rápido que la onda de corte polarizada o con dirección perpendicular. En general, una onda de corte generada por una fuente dipolo se dividirá en dos componentes ortogonales polarizados a lo largo de las direcciones X y Y de la formación. Mientras que se propagan a lo largo del pozo, la onda rápida se polarizará a lo largo de la dirección paralela a la dirección de las fracturas y otra onda más lenta se transmitirá en la dirección perpendicular a estas. Este primer modelo representa una muestra isotrópica y muestra las velocidades relativas de onda en función de la dirección. En medios isotrópicos, la velocidad de la onda de corte es azimutalmente invariante. Como resultado, las curvas de dispersión de ambas ondas perpendiculares se superponen. En el caso de un modelo anisotrópico, con un solo conjunto de fracturas en dirección preferencial, sí existirá un efecto en las velocidades de onda de corte en función de la dirección. En este modelo anisotrópico, con un solo conjunto de fracturas, existirá un efecto importante en la velocidad de onda de corte con dirección perpendicular a los planos de dichas fallas. Como resultado, las curvas de dispersión de dos direcciones perpendiculares muestran una separación significativa para la onda de corte rápida y la lenta. Este registro se considera especializado y no es parte del conjunto de registros estándares y comunes que se utilizan para medir propiedades físicas de las rocas en pozo. Se utiliza tanto para la integración con la sísmica como para otros tipos de análisis y en la caracterización de yacimientos. Finalizaremos con unas conclusiones derivadas de los puntos tratados en este tema. Sin embargo, antes tomemos un momento para hablar de las diferencias de los módulos dinámicos y estáticos y las diferencias de los valores de las propiedades de roca medidas a través de mediciones de laboratorio y en registros de pozo. El registro promedia las velocidades sobre un volumen de roca mayor, mientras que las mediciones de laboratorio usualmente darán mayores valores de velocidades. Las frecuencias más bajas y el mayor volumen de investigación en el registro promedian las velocidades sobre un volumen de roca mayor, mientras que para las mediciones de laboratorio se utilizan frecuencias de onda mucho mayores que en el registro de pozo, lo que usualmente dan como resultado mayores velocidades medidas que las obtenidas por el registro de pozo. Vp será afectada según la saturación, pero Bs no es afectada por el tipo de fluido. Si recordamos las ecuaciones de velocidad de onda P y de onda S indicadas en el tema anterior, vemos que la velocidad de onda S depende únicamente del módulo de corte, y la onda P dependerá del módulo de corte y del módulo de compresibilidad. Como los líquidos no poseen módulo de corte, pero sí están afectados por la presión de confinamiento, entonces decimos que la velocidad de onda P será la que muestre el efecto de los fluidos en la roca. El cálculo de parámetros dinámicos elásticos provenientes de onda P y S asume isotropía en la muestra. Los parámetros dinámicos no son equivalentes a los estáticos, ya que los módulos elásticos derivados del impulso acústico y derivados de la deformación son sistemáticamente diferentes. Esto se debe a la magnitud de las condiciones de confinamiento. Las medidas acústicas dinámicas son reversibles y por lo tanto perfectamente elásticas. Las mediciones de laboratorio de los módulos elásticos imponen grandes presiones para alcanzar condiciones cercanas al yacimiento, las cuales ocasionan cambios en las muestras, las cuales son en su mayoría irreversibles, por lo que la muestra dejará de ser un material elástico. Además, existen deformaciones irreversibles adicionales causadas por la fricción a la hora de preparar
la muestra en el laboratorio. Como resultado, las deformaciones estáticas siempre son más grandes que las deformaciones dinámicas. Llegamos pues a las conclusiones de este segundo tema, en el cual hablamos sobre las mediciones de laboratorio y de registro de pozo de densidad. Hablamos también sobre las mediciones de laboratorio y de registro de pozo para las ondas compresionales y ondas de corte. Para todos estos puntos, mostramos los principios básicos de las mediciones y los usos cuantitativos y cualitativos de las mediciones de pozo descritas por Ryder. En cada uno de los puntos hablamos de las escalas de medición y discutimos algunas de las razones que explican el porqué de las diferencias entre los valores de las mediciones en laboratorio y en registros de pozo. Para comentarios sobre las técnicas más comunes para la edición de registros de densidad y sónicos en el análisis de la física de rocas, se recomienda la sección de log editing del primer capítulo del libro de Lev Bernick, publicado en el 2016. Hemos concluido los